Vamos a recibir ahora en Ciudadanos a un viejo conocido de la casa. Recientemente fue designado en la lista de Juntos por el Cambio a diputado por la Capital Federal, el economista, docente Martín Tetaz. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo están muchachos? Gracias por la invitación. La- Bueno, te voy a hacer la primera en tono para distender, después entramos a la política pura y dura. ¿Ya te hiciste simpatizante de GEBA, de Gimnasia y Esgrima Buenos Aires? Vos sabés que mis nenes fueron a la colonia de Geva un par de años, así que es un gran club social. A mí, de hecho, me encantaría. Bueno, Gimnasia de La Plata tiene también una tradición de club social, pero la tiene muy subdesarrollada. Algunas veces hablamos sobre las posibilidades de desarrollo del club en Gimnasia con algunos socios, amigos allá en La Plata. Y ese era uno de los modelos que nos gustaba, digamos, Ajá. más un ferrocarril, más un Vélez Sarsfield, más un Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires, que tienen una vida social mucho más activa, que vos te haces socio y podés hacer 550 cosas dentro del club, eso está buenísimo, y Ujú. a los clubes de la Plata le falta un poco eso. Bueno, ¿vamos con la Martín, política, Turco? sí, dale, me meto de lleno. Martín, siendo platense, ¿no? Pero platense de pura cepa. eh, ¿Por qué sos candidato porteño y no candidato por la provincia de Buenos Aires representando a la ciudad de La Plata? Es una buena pregunta. Mirá, por supuesto soy platense, no solo porque viví, estudié, trabajé y tengo el corazón en La Plata, sino porque obviamente soy de ahí, pero hace 5 años que estoy viviendo en Buenos Aires. Entonces, eh, eh, yo alternativamente podía jugar en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. En algún momento, cuando todavía no se sabía lo de si Mane finalmente iba a aceptar la candidatura o no la iba a aceptar, un grupo de amigos desde la Unión Cívica Radical me llamó para decirme, che, mirá, nos gustaría saber si a vos te interesa participar en el caso de que Facundo no quiera ir encabezar en la provincia de Buenos Aires, si vos no te animabas a participar ahí. Finalmente Facundo aceptó, eso generó una efervescencia en el radicalismo espectacular y dijeron, bueno, che, por ahí podemos repetir no digo clonar, porque Facundo, por supuesto, es otra. Yo no le ato los talones a Facundo, pero sí reproducir un poco la efervescencia que se generó con la llegada de Facundo Manes ahora en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y entonces, eh, primero en una discusión que ni siquiera sabíamos si iba a ser disputando la propia paso de la provincia de Buenos Aires. Y después, con el protagonismo que tuvo Facundo y con la buena imagen que tenía yo ya en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente en la negociación entre el PRO y la UCR terminaron dando un lugar que en otro momento del radicalismo no hubiéramos llegado nunca a tener un segundo lugar junto con María Eugenia Vidal y que ahora, bueno, demuestra que el radicalismo se está recuperando. ¿Pico? El otro día leía unas declaraciones tuyas, creo que, o una transcripción de un reportaje que te hicieron, donde, bueno, traían a cuento una discusión que ya que tiene muchos años y que tiene que ver con tu actividad desde el economista que sos y del periodista que sos. Y entre otras cosas, bueno, digamos, el mote de periodista militante, vos decías, no, yo no he sido periodista militante porque el periodismo militante tiene que ver con la obsecuencia. Eh, Ahora que tenés la camiseta puesta, ahora que está blanqueado, que perteneces a un lugar, políticamente hablando, eh, eh, ¿cuál es la diferencia que para vos has marcado? O sea, ¿qué es lo que considerás que te ha puesto a salvo de haber sido un periodista militante? Primero te voy a hacer una aclaración, no es que ahora está blanqueado. Ustedes por supuesto lo saben porque me conocen desde La Plata hace muchos años. Sí. Tal vez la gente de la ciudad, algunos no lo sabía, pero yo en cada oportunidad que tengo siempre digo que soy radical, que soy orgullosamente afiliado desde los 18 años y además todo el mundo, o muchísima gente, conoce mi trayectoria de militante en la Franja Morada, en la universidad. Pero una cosa es ser radical, y otra cosa es integrar un espacio formalmente, incluso hasta en el terreno de la chicana se va a enojar el Turco Carut, pero No. se enoja porque yo digo que radicales son los que patearon la silla en la convención de Gualeguaychú, pero bueno, eso es chicana política. Si vos, Bueno, no, Es si otro vos, radicalismo. te la tomo a la chicana esa y te invito a leer el manifiesto de la Revolución del Parque, porque si vos lees el manifiesto de la Revolución del Parque,
realmente es sorpresivamente vigente. Digamos, cuando vos lees ese manifiesto decís, están hablando de la Argentina de ahora. Es increíble, te digo, realmente a mí me pone la piel de gallina cada vez que lo leo, porque digo, bueno, están hablando, y la naturaleza de la alianza, que fue esa unión de los cívicos, que dio origen a la Unión Cívica Radical, es muy parecida, en realidad, desde el punto de vista social, político y económico, a la naturaleza de la alianza que hoy encarna Juntos por el Cambio. Así que en realidad hay muchas más similitudes con la Revolución del Parque de lo que puede parecer. Ahora, dicho eso, no, yo nunca participé del espacio político, política partidaria, la verdad que no, hacía muchos años que no hacía. Sí, por supuesto, en mi partido, siempre como economista, entonces muchas veces me invitaban a un comité a dar una charla, a una actividad que organizaba el partido, y yo iba como economista y con mucho gusto. O sea que mi posición política siempre estuvo muy clara. Lo que yo digo es, una cosa es que la posición política, y que eso me parece perfecto en todo el mundo, digamos, todos los periodistas tienen su ideología, cada uno de ustedes tiene la suya. Eso no pretender que el periodista que no tenga ideología es una pavada. Ahora, lo que no estaría nada bien, digamos, y que yo tengo la conciencia muy tranquila, y por suerte hay archivos suficientes en Argentina, es que yo siempre aplaudo lo que me parece bien y critico lo que me parece mal, sin importar quién es el presidente de turno. Yo cuando tuve que enfrentar, te pongo un ejemplo, Pico, te pongo un ejemplo concreto. Yo cuando tuve, por ejemplo, no solamente le critiqué, milité en contra del ajuste previsional que hizo Macri, de la reforma previsional de fines del 2017, que fue el inicio de la caída del gobierno de Macri. Fui un opositor ferviente a esa, lo hice públicamente en todos los medios, además, y por eso tengo ahora la autoridad moral para reclamarle a los que aplauden, dicen, se hacen los tontos con el ajuste a los jubilados que está haciendo el gobierno ahora, ¿no? Entonces, yo ahora soy enérgico reclamándolo porque lo fui antes también, digamos. Y así como del otro lado del mostrador, cuando Alberto Fernández empezó a surgir el nombre de Martín Guzmán para el Ministerio de Economía, yo también fui de los que dijeron, perfecto, es la mejor persona para poner el Ministerio de Economía. Me alegro, lo felicité públicamente al presidente por haber elegido a Martín Guzmán, porque me parecía una figura que era muy buena para el Ministerio de Economía. Entonces, yo no estoy en una posición de todo lo que hace el gobierno está mal, todo lo que hace Juntos por el Cambio está bien. Digamos, sí tengo más similitud con un conjunto de ideas que con otro, por supuesto. ¿Me permitís aclarar una cosa a Sansone? Que Sansone dice que son radicales aquellos que patearon las sillas en Gualeguaychú, ¿no? No, vamos a decirle, hoy en día gran parte de esos son funcionales al kirchnerismo, empezando si querés por Ricardito Alfonsín, por Santoro. Sí. Hay un montón que dejaron de lado el kirchnerismo le dio la vicepresidencia de la nación al radicalismo. Sí, seguro. Digo, como una forma de plasmar. Sí, el abrazo de Perón. Hablando de periodismo militante. ¿Puedo preguntar? Puedo preguntar porque tenemos un entrevistado. El periodista militante. Alejandro, sí. Invítalo acá al almorzador Carut y le hacemos una nota a él también. Le hacemos después una. ¿Cómo sí. no? Quiero continuar porque tenemos la oportunidad de dialogar con uno de los personajes verdaderamente de la semana. Al periodista militante. Hablemos con el político entrevistado, no con el periodista. Esto es hermoso, Alejandro. Ya lo sé. A mí me gusta también. Son más lindos que los memes que te hicieron, Martín. A mí me gusta también, pero no vamos a tener tantas oportunidades a partir de hablar con Martín Tetaz porque su agenda va a estar mucho más ocupada y quiero aprovecharlo para preguntarle. Martín, ahora va a tener jefe de prensa, jefa de prensa. Tiene lógica. Ahora no le enganchás más. Tiene lógica porque se va a tener que ocupar de muchos asuntos a partir de ahora. A mí me encanta verdaderamente la función pública y él a partir de ahora la tiene que desarrollar. Martín, la pregunta es la siguiente y vuelvo al tema económico. ¿Qué pasa que el país no le encuentra la vuelta al tema económico como otras naciones sí? Porque ustedes fueron gobierno, ahora te lo puedo decir, fueron gobierno 4 años, la economía verdaderamente no les funcionó. Al gobierno actualmente no le funciona, repetimos los errores, el dólar nos tiene intranquilos de cara a las elecciones, el Fondo Monetario es un personaje otra vez que marca la agenda. ¿Qué pasa que no le encontramos la vuelta a la economía? Argentina tiene hace, en algunos casos, 70 años, en otros casos hace 40 años, 3 grandes problemas con los cuales yo estoy obsesionado y para los cuales tengo algunas ideas para contribuir a resolverlos desde el Congreso. El primer problema es que Argentina hace 70 años que perdió la soberanía monetaria, que no tiene moneda porque tiene sistemáticamente inflación, y cuando un país tiene sistemáticamente inflación no puede construir un mercado de capitales, no tiene crédito, por lo tanto es muy difícil la actividad productiva, es muy difícil comprarse una casa para vivir, es muy difícil, digamos, la situación es compleja en un país que no tiene crédito. Y sin moneda, lo estamos viendo ahora, los países de la región
atravesaron la pandemia emitiendo y nosotros hicimos lo mismo, pero a nosotros, claro, nos revienta el dólar, nos revienta la inflación porque no tenemos moneda, porque no tenemos soberanía monetaria. Entonces, ¿cómo se reconstruye la soberanía monetaria? Sacándole al Poder Ejecutivo la máquina de hacer billetes. La ley la Carta Orgánica del Banco Central es una ley del Congreso. O sea que el Congreso es el que tiene que decir qué puede hacer y qué no puede hacer el Banco Central. Y creo que ahí es uno de los primeros ejes que si nosotros logramos realmente sacarle, no el discurso de la independencia del Banco Central, porque después, fíjate, vos lo decías, una de las causas del fracaso del gobierno anterior es que el Macri puso de presidente del Banco Central a una persona muy idónea, que yo respeto muchísimo, que es Sturzenegger, pero que es amigo de Macri, y que era el presidente del Banco Central, del Banco Nación, perdón, del Banco Ciudad. Entonces, ¿qué te quiero decir? No, nosotros necesitamos un Banco Central que lo elija el Congreso al directorio del Banco Central, con 2/3 partes de los votos para que no pueda ser la mayoría de turno, y que dure en su cargo, si tiene que durar 10 años, 15, 20, hasta que otros 2/3 digan, no, che, esto es un desastre, hay una mayoría, medio al estilo de cómo se revoca la confianza en los países que tienen un régimen parlamentario. Entonces, si nosotros logramos hacer eso, vamos a resolver, nos va a llevar una década probablemente reconstruir la soberanía monetaria en Argentina, pero vamos a salir definitivamente de los problemas de subdesarrollo. El segundo tema tiene que ver con los impuestos. Argentina no le puede poner un país subdesarrollado impuestos a la producción, no puede ser. Si ustedes quieren emprender, cualquier profesional lo sabe, cualquier comerciante de La Plata lo sabe, cualquier empresario lo sabe. Si vos querés emprender, te tapan de impuestos. Hay que cambiar la lógica. La lógica tiene que ser que los impuestos tienen que ser a las ganancias. Si vos ganás, está bien, contribuís, después discutimos cuánto, en función del tamaño del Estado que queremos, estará la discusión de cuánto. Pero no se pueden pagar impuestos a la producción. Yo, desde que soy chiquitito, me enseñaron, siempre me acuerdo de mis viejos explicándome el ejemplo con los cigarrillos, ¿no? Che, esto está lleno de impuestos. ¿Por qué, papi, está lleno de impuestos el paquete de cigarrillo? Que ahí Pico está fumando como un escuerzo, lo veo, así que debe saber bien. No, electrónico. Mira, ese capaz que tiene menos impuestos. Entonces, ese no paga tanto. Es importado, es trucho. ¿Por qué? Entonces me decían, porque lo que busca el Estado es, esto está mal, me decía mi viejo que fumaba, y el Estado lo que busca es desincentivar que la gente fume. Entonces, esa es la lógica. Vos ponés un impuesto en una actividad que querés desincentivar. Vos no podés poner impuestos a la producción en un país subdesarrollado. Es una locura. Claro. Ahora, Martín, vos recién nombraste un personaje que está bien, es amigo tuyo, pero es un personaje que algunos dicen que sigue en Estados Unidos dando charlas, porque si llega a pisar esa Ezeiza, como está procesado por el tema del megacanje, va en cana. No está procesado, no tiene ninguna ni condena, ni mucho menos. Sí, bueno, claro, pero es uno de los inocente. personajes clave, digamos, de lo que fue el gran endeudamiento. Este hombre el otro día en una conferencia que dio en Estados Unidos dijo que era malo endeudarse. Era como decir, qué sé yo, no sé, como si Barreda en su momento hubiera dado una conferencia de prensa diciendo que era que no había que maltratar a las mujeres. O Messi diciendo que no hay que gambetear. Claro, Mirá, hay que pegarle de punta y para arriba. Lo que pasa es que ¿dónde está la coherencia en esto? está muy buena pregunta, porque ¿qué es la deuda? La deuda es la materialización del déficit. Es el último eslabón del déficit es la deuda. Si vos no tuvieras déficit, no tendrías ningún problema de deuda. El que causa la deuda, me hace acordar esto, el chiste, hay un meme dando vuelta donde unos tipos dicen, descubrimos al responsable de los aumentos de precio en la Argentina, y es una foto del playero de una estación de servicio cambiando el precio de la pizarra, ¿no? Como si él fuera el responsable. Entonces, todo el mundo entiende que no, que ese es el último eslabón, que el que tomó la decisión el proceso fue anterior. Acá pasa exactamente lo mismo, es decir, vos ves la deuda, cuando vos ves la deuda es tarde. La deuda, el que coloca la deuda no es el responsable de la deuda, o el responsable de la deuda es el que genera el déficit, el que genera la necesidad de gastar más. Después, cuando vos generás la necesidad de gastar más, hay que colocar deuda para financiar esa necesidad de gastar más. Entonces, no hay ninguna incoherencia entre que un funcionario haya sido responsable de un canje de deuda que no se podía pagar cuando llegó al ministerio y esa deuda ya no se podía pagar en la década del 90 e hicieron un canje para pagarla. Después discutimos y está en la justicia, como vos decís, de hecho ya salió de la justicia que no hubo ningún tipo de maniobra delictiva en esa renegociación. Pero no es que Sturzenegger fue el que generó el déficit fiscal, que generó la necesidad de tomar deuda. Entonces, ahora, yo celebro mucho las discusiones sobre la deuda. Me parece que hay que ponerlas en el centro de la escena, porque hay que discutir en Argentina los límites al déficit.
O sea, tenemos que entender en Argentina que para que no tengamos más de problemas de deuda, porque somos como un alcohólico, ¿viste? Que siempre terminan mal los problemas. Las dos cosas terminan mal. La emisión monetaria para financiar el déficit siempre termina en una hiper o en una inflación muy alta o en un quilombo con el dólar. Y la deuda muy alta también termina siempre mal en Argentina, en un default o en el Fondo Monetario o en alguna otra versión alternativa. Entonces, como esas dos cosas siempre terminan mal y las dos cosas tienen la misma causa, que es que vos estás gastando más de lo que generás, hay que retomar un poco esa idea de Lavagna al principio de su gabinete económico, cuando Lavagna dijo, y lo hizo, después se lo patinaron, pero Lavagna lo hizo un fondo anticíclico. ¿Cuál era la idea conceptual? Miren, muchachos, cuando viene la buena, no la reventemos como si fuera esto para siempre, guardémosla, porque después va a venir la mala. Entonces, cuando viene la mala, nosotros no nos tenemos que endeudar, porque guardamos. Tenemos plata para financiarlo con lo que guardamos. Eso que es tan obvio y que cualquier familia hace o trata de hacer, el Estado no lo hace hace muchos años. Necesitamos que lo vuelva a hacer. Turco, la última porque nos queda poquito tiempo. Dale, estaría bueno diferenciar, ¿no? Cómo tomar deuda para crecimiento o para pagar deuda corriente y gasto corriente, ¿no? Eso estaría bueno. Para esfumarla también. Para esfumarla. Ya estamos hablando estupideces. Para Martín, esfumarla, una pregunta. Ayer estuve hablando con un importante dirigente radical y le pregunté sobre tu postulación en la capital federal. Me dice, ese es el primer paso. Martín también mide muy bien acá en La Plata. No descarte que sea candidato a intendente en las próximas elecciones. ¿Cómo te ves vos? Mirá, la política es el arte de lo posible primero, así que cualquier cosa es perfectamente posible. Hay que ver los roles que puede cumplir cada uno. Yo siento que en la Cámara de Diputados puedo hacer mucho más en términos de resolver estos grandes problemas de los cuales estoy hablando. No es que los problemas de La Plata no sean importantes. Yo tengo otro conjunto de ideas para La Plata que tiene que ver con recuperar el perfil universitario de la ciudad, ayudar a insertar la universidad en el mundo, recuperar el perfil productivo de la ciudad de La Plata, recuperar el perfil turístico, conectarla con la ciudad de Buenos Aires. Tengo un montón de ideas, pero en este momento la naturaleza de la crisis exige soluciones de fondo para grandes problemas de la Argentina que hoy están en el Congreso de la Nación y las posibilidades de responderlo. Yo mencioné dos acá, que son el tema de la moneda y el tema de la reconstrucción de la soberanía monetaria, y el segundo, la cuestión de los impuestos. Entonces, yo siento que puedo hacer una contribución mucho más grande hoy desde el Congreso que desde otro lugar. Veremos más adelante cuáles son las circunstancias y qué cosas eventualmente, qué decisiones tomo, pero hoy me parece que la contribución más importante que puedo hacer claramente está en el Congreso. Martín, gracias por tu tiempo, mucha suerte con la campaña y todo lo que viene a partir de ahora, y esperemos tener algún otro contacto a lo largo del año. Que andes bien. Muchas gracias a ustedes, un abrazo.